En este capítulo vamos a conocer la religión, la cultura y el arte griegos. Hablaremos de la mitología, de los dioses que tenían, de sus construcciones como por ejemplo templos y oráculos, qué eran los Juegos Olímpicos y también desarrollaremos lo que es la arquitectura, la escultura y la ciencia. Empezamos con la religión y hablaremos de los siguientes temas: mitología, héroes, deidades, templo, oráculo y Juegos Olímpicos. ¿Cómo explicaban el origen de todo los griegos? Pues mediante la mitología, que son narraciones realizadas por los griegos para explicar el sentido de las cosas, un fenómeno natural como un rayo o el granizo, el origen del cosmos, el origen del significado de sus cultos. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían de la siguiente forma: mediante explicaciones de aventuras y prodigios que los realizaban los dioses, los héroes o los seres humanos. La diferencia entre Dios y ser humano está clara, pero entre Dios y héroe es la siguiente: un héroe es mitad Dios, mitad hombre, hijo de un dios y un mortal, por ejemplo, y además solían poseer un gran valor y astucia. Claros ejemplos de héroes son Aquiles, Ulises, Hércules, Jasón, Belerofonte, Teseo o Perseo. En definitiva, que todos ellos formaban parte de su religión y era la forma de explicar el origen y cualquier sentido de las cosas. Los héroes, como hemos dicho, eran mezcla hijo de un dios y de un ser humano, y ejemplos de héroes serían Aquiles, que fue el héroe de la guerra de Troya y murió por una flecha en el talón, su punto débil precisamente. Ulises, otro héroe de Troya, que antes de llegar a Ítaca pasó un montón de años dando aventuras y tumbos por todo el Mediterráneo. Hércules, que tuvo una gran fuerza y tuvo que pasar 12 pruebas luchando contra seres mitológicos de todo tipo. Jasón, que junto con los argonautas consiguió el vellocino de oro. Belerofonte, que luchó contra Quimera, que era un híbrido entre león, macho cabrío y dragón, y domó al caballo alado que volaba, Pegaso. Teseo, que venció a Minotauro en el laberinto de Creta. O Perseo, que degolló a Medusa, que era un monstruo con cabeza de mujer y serpiente por cabellos. En definitiva, que todos estos eran héroes mezcla de dioses y de seres humanos. En cuestión de religión eran politeístas y tenían muchos dioses, aunque uno era el superior, el que estaba encima, Zeus. Los dioses tenían forma humana y personalidad incluso humana, eran inmortales y tenían grandes poderes. Su morada era el Monte Olimpo, que es la montaña más alta de Grecia con casi 3000 metros de altura. Tenían atributos divinos, por ejemplo, Zeus, que era el dios supremo, el rayo; Poseidón, el dios de las aguas, un tridente; Apolo, el dios de las ciencias y las artes, un arpa; Artemisa, la diosa de los bosques y la caza, un arco con flechas; Afrodita, la diosa del amor, una concha y una manzana; y Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, una lanza, un casco y un escudo. Los lugares de culto de los dioses eran los templos. Cada ciudad tenía una divinidad protectora, una especie de santo, por así decirlo. Y todas las polis compartían dioses comunes y celebraban actos conmemorativos. El más famoso eran los Juegos Olímpicos. Y para consultar a los dioses estaban los oráculos. Allí una pitonisa intermediaba entre los dioses y los hombres y transmitía sus mensajes. El más famoso de todos los oráculos fue el de Delfos, que era un lugar de peregrinación de todos los griegos. El lugar donde se adoraban a los dioses eran los templos. Cada ciudad tenía un dios y un templo. Aquí podemos ver una vista cenital y otra frontal de un templo tipo griego. Estos se ubicaban en la zona sagrada de las ciudades-estados, junto a los santuarios, es decir, en la parte más alta, en la Acrópolis. Se localizaban en un lugar diferente al teatro, lógicamente, y a la zona civil, donde se encontraba el ágora. Albergaban la imagen de culto de cada ciudad, por ejemplo en Atenas era Atenea, y lo importante es que no solían servir como lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban fuera de ellos, pero era donde albergaban la imagen del dios concreto. Por tanto, se puede decir que los templos se usaban para almacenar ofrendas votivas. Tenían varias partes: la pronaos, que era la entrada; la naos, que era el lugar donde se guardaba la deidad; y el opistodomo, que era el lugar donde se almacenaban las ofrendas o los objetos sagrados del dios en concreto. Esto es un templo
como es actualmente el templo de Hera, en Italia, el estado actual, deteriorado lógicamente después de más de 2000 años, y otro es una reconstrucción hipotética de cómo quedaría en sus orígenes. Vemos que están profundamente decorados y pintados, que no es en la imagen que tenemos de todo mármol, sino que el mármol está decorado y pintado. Y aquí podemos ver el oráculo de Delfos, el estado actual y cómo sería una reconstrucción prehistórica de cómo era antiguamente. Los oráculos, recordemos que eran el lugar de consulta a los dioses, se les consultaba todo, y solían estar en zonas aisladas y montañosas, de difícil acceso. La pitonisa era la intermediaria entre los dioses y los hombres, y lo que hacía ella era transmitir el mensaje de los dioses a los hombres. Para ser pitonisa solo se pedía una cosa, que la vida y las costumbres fueran irreprochables, y su nombramiento era vitalicio, y ésta se debía comprometer a vivir para siempre en el santuario. Los consultantes pues eran de todo tipo, desde grandes reyes hasta gente humilde. Eso sí, todos debían pagar unas tasas y ofrecer sacrificios en el altar que había delante del templo para poder consultar las decisiones que querían tomar. Los Juegos Olímpicos eran uno de los actos sociales más importantes de la época. Se celebraban en honor a Zeus en la ciudad de Olimpia y cada 4 años. Se iniciaron en el año 776 a.C. Se trataba de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades-estado griegas que se realizaban normalmente cada 4 años o una olimpiada. Olimpiada significa cada 4 años. Se promulgaba lo que es la eclecheira o la tregua olímpica para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Se consideraban por tanto sagrados, es decir, que si había una guerra se paraba para celebrar los Juegos Olímpicos. Solo podían participar en ellos por los hombres libres que hablasen griego. Las mujeres no podían ni participar ni asistir. Los últimos Juegos de la Antigüedad se celebraron en el 393 después de Cristo, casi 12 siglos después de sus comienzos, es decir, 1200 años duraron. La preparación de los atletas, ¿cómo era? Pues cuando los niños varones griegos libres cumplían 12 años, ingresaban en la palestra, donde se les enseñaba a desarrollar los músculos y a disciplinar los nervios. A los 16 años entraban en el gimnasio, donde realizaban ejercicios físicos y atletismo. Y había varios tipos de competiciones, las atléticas, como por ejemplo carreras, saltos de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, las de lucha, que eran la lucha, el pugilato, el pancracio, que eran unas artes marciales mixtas, o las hípicas, que eran carreras de carros o carreras de caballos. Por último, los premios que recibían eran una corona de olivo y una hoja de palma, y al regreso a sus polis eran recibidos como héroes, pero más que la corona de olivo era el éxito y el prestigio que tenían en sus respectivas ciudades. En segundo lugar hablaremos de la cultura, la ciencia, la filosofía, los filósofos que había, la poesía, la literatura y el teatro, y cómo era un teatro griego tipo. Los griegos destacaron en muchos aspectos científicos, como por ejemplo en matemáticas, con Pitágoras, como que hizo el teorema de Pitágoras y varias cosas más interesantes. Tales de Mileto, el teorema de Tales, o Euclides, que hizo el teorema de Euclides. Algunas de estas teorías todavía siguen vigentes después de casi 3000 años, o sea que estaban muy avanzados en matemáticas. También en medicina. Hipócrates se le considera el padre de la medicina moderna y de hecho los médicos actuales hacen un juramento hipocrático. Arquímedes, que hizo el principio de Arquímedes y varias cosas más, eso fue en física. En astronomía, Aristarco de Samos, que fue el defensor de la teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y en geografía e historia, Heródoto, que es el padre de la historia y realizó la primera descripción de los pueblos de la antigüedad y del territorio, y también destacó por la descripción de las 7 maravillas del mundo. Filosofía significa amor a la sabiduría. Los griegos fueron el primer pueblo en tratar de dar una explicación lógica al mundo que les rodeaba, mediante dos aspectos, la razón y la observación. Mediante estas dos cosas ellos
Trataban temas como por ejemplo la existencia humana, la moral, la verdad, la belleza, la mente, el lenguaje o el conocimiento. Muchos filósofos además eran políticos, científicos y religiosos. Por tanto, la filosofía estaba muy influida por la ciencia, la religión y la política. Grandes filósofos griegos serían, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles o Epicuro. En cuestión de poesía, literatura y teatro, vamos a hablar de cada uno de ellos ahora. En literatura fueron los creadores de la literatura occidental, tal y como la conocemos ahora, y los desarrolladores de los géneros literarios. El principal autor fue Homero, con la Ilíada, que narra la conquista griega de Troya, o la Odisea, que relata las aventuras de Ulises por el Mediterráneo a la vuelta de la guerra de Troya. Y en teatro, el origen del teatro tuvo una finalidad religiosa, en honor a Dionisios, que era el dios del vino. Pero pronto se convirtió en un género literario totalmente independiente. Y había dos tipos de obras, las tragedias y las comedias. Las tragedias trataban grandes temas y grandes problemas de la humanidad, como la sociedad, el destino y las pasiones del ser humano. Autores importantes de ellos fueron Esquilo, Eurípides o Sófocles. Pero la comedia era todo lo contrario, trataban aspectos de la vida cotidiana de forma satírica, es decir, con humor, y autores famosos fueron Aristófanes o Menandro. Tanto las tragedias como las comedias, es decir, las obras teatrales, se representaban en un teatro. El teatro se construía en la ladera de una montaña para aprovechar el desnivel del terreno. Las partes eran las siguientes. Teníamos la orquesta, que significa bailar, que es un espacio circular donde el coro bailaba y cantaba, y sus miembros entraban en ella por unos pasillos llamados parodos. Y luego tenemos la esquene, es decir, la escena, que era la zona rectangular alargada y estrecha situada detrás de la orquesta y elevada. En la parte posterior de la escena se ubicaba una construcción de madera que servía a la vez de decorado, de bastidores y de camerinos para los actores. La parte anterior de la escena, esquene, más cercana al espectador, se denomina proskenion, y era el lugar donde los actores realizaban la representación propiamente dicha. Luego tenemos el koilón, que es el graderío, que significa lugar donde se observa, y había diferentes niveles donde se ponían los espectadores. En arquitectura y arte, la tercera parte de este tema, vamos a hablar de los objetivos y de la arquitectura, la escultura y la cerámica. El arte griego se caracteriza por dos cosas. La primera es la búsqueda de la belleza, siempre buscaban la belleza. Y además querían conseguir un equilibrio entre todas las partes que componían una obra. Por tanto, belleza y equilibrio. Podemos distinguir en arquitectura tres tipos: la religiosa, la civil y la militar. A su vez, se dividen en oráculos, templos y monumentos funerarios, la religiosa, la civil en estadios, teatros y palacios, y la militar en murallas y acrópolis. Hemos hablado de los oráculos, de los templos y de los teatros. Vamos a centrarnos ahora en los templos, que han sido la máxima expresión del arte griego, y también hablaremos de la acrópolis. Podemos asegurar sin ningún género de dudas que los templos son los máximos exponentes del arte griego. La forma que tenían principalmente era rectangular y estaban decorados, como hemos visto antes, con relieves pintados. Estaban rodeados por un peristilo, que era una galería de columnas, y estas sostenían el edificio y sobre ellas se ubicaba el dintel o arquitrabe. Aquí lo podemos ver, por tanto eran adinteladas o arquitrabadas. No existían ni bóvedas ni arcos, y la función del dintel o arquitrabe era transmitir el peso de la cubierta a las columnas, distribuirlo. Construyeron edificios a medida del ser humano, no como los egipcios, que eran muy monumentales, y buscaban por tanto la proporción y el equilibrio, es decir, la belleza, mediante la aplicación de las matemáticas y la proporcionalidad de sus obras. Usaron, en definitiva, materiales nobles como el mármol. Aquí podemos ver la vista general del Partenón, cómo
era antiguamente, la hipótesis de cómo era antiguamente y cómo está ahora. El Partenón fue construido en el siglo V a.C. y se hizo en agradecimiento por la victoria griega sobre los persas en las guerras médicas. Allí se adoraba a la diosa de la ciudad, que era Atenea Pártenos. Esta es una vista del frente. Distinguimos la cubierta, el entablamiento, la columna y el basamento. Esta sería la cubierta, el entablamiento, la columna y el basamento. Esta es la planta del Partenón, donde vemos el peristilo, que es la galería de columnas que rodea todo el perímetro del Partenón, la pronaos, que es la entrada, la naos, que es donde está la estatua del dios, en concreto Atenea Partenos, y por último el opistodomo, que es el lugar donde se guarda el tesoro del dios, y está en la parte trasera. Los órdenes griegos son tres en arquitectura: el dórico, el jónico y el corintio. Con estos estilos arquitectónicos se intentaba obtener edificios de proporciones armoniosas en todas sus partes. ¿Y por qué nacen? Pues este orden arquitectónico surge de la necesidad de fijar una relación entre cada una de las partes del edificio, consiguiendo definir un patrón estético que reproduzca el ideal de belleza. Siempre estaban buscando el ideal de belleza. En la arquitectura griega clásica, el orden fijaba la relación entre el elemento que sustenta, es decir, la columna, y el sustentado, el dintel. Y estas normas de composición alcanzaron la madurez en el periodo clásico a partir del siglo V a.C., dando lugar a la creación de los tres órdenes: el dórico, el jónico y el corintio. Aquí podemos ver cómo sería el dórico, el jónico y el corintio. Podemos apreciar las grandes diferencias que habían entre unos y otros. Y vamos a hablar ahora de la Acrópolis. Las ciudades griegas no estuvieron amuralladas hasta un periodo muy tardío, puesto que era muy caro construir y amurallar toda la ciudad, pero el castillo, es decir, la Acrópolis, la parte de arriba, sí que estaba amurallada. Por tanto, la Acrópolis era un recinto amurallado, era la parte alta de la ciudad, significa cima de la ciudad, y allí estaban los edificios más importantes. Además, tenía una función doble: de culto y de defensa. Este sería el Partenón. Aquí tenemos el Erecteión, el templo de Atenea Nike, la Calcoteca, el Prolipeos, la estatua de Atenea Prómacos, el altar de Zeus. En escultura, los datos básicos son los siguientes. La escultura se centraba en representar la figura humana. Los cánones que buscaba eran el equilibrio, la armonía, la proporción y la belleza. Eran principalmente de mármol y de bronce, y predominaban los temas mitológicos o guerreros. Podemos distinguir tres grandes periodos: la época arcaica, que dura del siglo VII al 6 a.C. Las representaciones, como podemos ver aquí, son rígidas y nada expresivas. Los kuroi, los hombres, o los korai, mujeres, que eran todos jóvenes, y las figuras no aparecen mostrando sentimiento alguno, más bien son hieráticas. Lo que sí que esgrimen es la sonrisa arcaica, que tiene el objetivo de reforzar la boca. Esa sería la sonrisa arcaica. Luego, en la época clásica, que dura del siglo V al IV a.C., es el periodo precisamente de mayor esplendor y apogeo. Las figuras son expresivas y tienen movimiento, y se rompe el hieratismo de la época anterior. Y por último, la época helenística, que va del siglo III al siglo I a.C. Es la época de mayor expresividad y realismo, rayando ya en la exageración, como podemos ver aquí. Se da la sensación de movimiento, predilección por las escenas trágicas o dolorosas, se cultiva mucho el retrato, y los rostros reflejan sentimientos. Por tanto, hay una gran complejidad de los conjuntos escultóricos. Y por lo que respecta a la cerámica, es muy variada y de gran vistosidad. Tuvo una evolución a lo largo de los siglos con diferentes tendencias, y estaban decoradas con escenas mitológicas, geométricas, de animales o de la vida cotidiana.
predominaban principalmente los colores rojo y negro. Tenían diferentes funciones: el ánfora, guardar vino y aceite; las cráteras, guardar vino con agua; el kilix eran copas de vino; el plato, pues para comer, lógicamente; la enocoe, que eran jarras de vino; o el olpe, que eran unas jarras. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.